Bueno, vamos a empezar con la grabación. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es la clase 3 del seminario de riego. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo un poco de los distintos tipos de bombas. Vamos a retomar un poquito más para hacer, digamos, un pequeño repaso de los diferentes tipos de bombas para arrancar hoy en los diferentes tipos de riego, ¿sí? Estas clases vienen siendo como informativas, vamos mostrando, vamos diagramando para ya más adelante empezar ya a hacer cálculos más concretos para poder diseñar. Así que bueno, recuerdan que en la clase pasada vimos principalmente bombas centrífugas, ¿sí? También dentro de las centrífugas vimos las periféricas, que lo único que modificaba era el impulsor, que era con rueditas dentadas, pero a los hechos de hacer un riego dimensionado que salga un poquito de lo que es un jardín, ya la periférica no nos sirve. Vimos la bomba de diafragma, que es el típico bombeador, y vimos también las bombas sumergibles y las motobombas. Bien. En esta clase, bueno, estuvimos viendo bomba pistón también, Claro, sí. tipo molino también llamado. En esta clase vamos a ver un poquito la aplicación de los principios de las distintas formas de riego que tenemos, y un poco para saber qué riego elegir debemos conocerlo, y un poco las características de cada uno. Como veníamos ya charlando otras veces, decíamos que vamos a ver las características de cada uno de los riegos. Ahí en la primera imagen que tenemos, ahí se están viendo algunos de los riegos que vamos a ir viendo. Los dividimos en tres grandes grupos, que es el riego por aspersión, el riego por goteo y el riego por inundación. Entonces, esos tres grupos los vamos a ir desarrollando para conocer sus características, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta, puede pulsar, levantar la mano, o directamente habilite el micrófono para hacer la consulta. O si tienen alguna consulta con lo de la clase pasada, si había quedado alguna duda, también nos van avisando. Eso, activan el micrófono y preguntan en voz alta o por el chat. O levantan la manito y ahí los habilitamos. ¿Sí? Bien. Hola, Ale. Si podés apagar la cámara, así aprovechamos todo el bando el ancho de banda para... Buenísimo. Bueno, y vamos a arrancar un poquito con los distintos sistemas que tenemos en estos tres grandes grupos que dijimos: aspersión, inundación y goteo. Y vamos a arrancar principalmente con lo que es... apago este micrófono. Ahí está. Hablamos principalmente con lo que es... en la primera imagen íbamos a ver con lo que es aspersión. Tenemos distintos tipos de aspersores, ¿sí? Y nos va a depender mucho de la presión que tenga. A ver, lo que es aspersión, necesitamos siempre mucha presión para hacer mover el aspersor. Acá tenemos algún tipo de aspersor, ¿sí? Por golpe, que principalmente eso, ahí los tenemos, un sistema por golpe, y el otro, el que vemos ahí al lado, sistema de bubbler. El que se ve a la izquierda es un sistema bastante nuevo, tiene muchas ventajas, ¿sí? Y viene a competir con el tradicional aspersor de impacto. La aspersión lo que nos lleva es a generar un movimiento, y ese movimiento se logra a través de la energía, en este caso la energía del agua. Por lo tanto, nosotros tenemos que aportar más energía, más presión a través de una bomba, y por consiguiente más gastos, tanto de energía eléctrica como también de dimensionamiento del sistema. Entonces ahí vamos a ver los distintos tipos de aspersores, porque tiene muchas ventajas, pero también tiene sus costos esas ventajas.
El sistema de aspersión nos permite regar en lugares donde la geografía, ¿sí? Puede estar desnivelado, pero la aspersión puede regar mucho mejor que una cinta de goteo, que hay que disponerlas de diferentes formas, porque cuando tenemos grandes inclinaciones tenemos mucha diferencia de presión. Entonces hay que trabajarlo de otra manera. Y eso es lo que logra la aspersión a través de su riego, que lo hace voladizo, ¿verdad? Estamos hablando puntualmente de los distintos sistemas que tenemos, pero a la hora de elegir un sistema hay un montón de información que tenemos que tener. Charlábamos en la clase pasada de la disponibilidad de agua que tenemos, charlábamos de los distintos suelos que tenemos, ¿sí? Si podríamos decir que el suelo lo dividimos en tres grandes grupos, que es el suelo arenoso, suelo franco y suelo arcilloso. Y después las distintas como variaciones entre ellos. Puede ser franco-limoso, puede ser franco-arenoso, ¿sí? Bueno, ahí vamos viendo la composición del suelo. No vamos a mandar un poco de tierra para analizar, sino que vamos a irle agarrando la mano de a poco para ir conociendo la textura, ¿sí? Arenoso, vamos a ver que drena muy rápido. Franco es el equilibrado entre el gredoso, que le llamamos acá, y el arenoso, ¿sí? Y el arcilloso sería ese que le echa agua y me hace el charco. Hace un charco, como no absorbe. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos? Que en base al suelo que yo tenga, va a ser la elección de riego que tenga, y también cómo voy a armar el equipo, porque, por ejemplo, yo en este caso que tengo un aspersor, no lo puedo poner mucho tiempo funcionando si tengo un suelo muy arcilloso, porque me va a hacer charco, ¿sí? En este caso, vemos que el aspersor me está sirviendo también para el control de heladas. Fíjense, el diagrama que tenemos ahí en la foto esta de la derecha, está haciendo control de heladas. En el Alto Valle conocemos también que hay mucho sistema de control de heladas con lo que es aspersor. El aspersor tenemos de distintos tamaños también, ¿sí? Vienen de media pulgada, y tenemos también los cañones, ¿sí? Que me van a tener un diámetro capaz que de 50, 70, 80 metros de diámetro, grandísimo. Imagínense una gota muy, muy pesada, muy grande, tiene sus contras también. Entonces, bueno, vamos a ir viendo en base a las dimensiones del terreno que queremos regar y todo eso también. ¿Cuál es alguna característica que tienen los aspersores? Estos aspersores por golpe. El aspersor por golpe me van a regar tipo cono, ¿sí? Que en el centro va a ser donde mayormente voy a tener mayor cantidad de agua, y a medida que me voy hacia los extremos, donde ya había dejado, donde llegó el diámetro del regador, es donde tengo la menor cantidad de agua. Entonces, si yo quiero, o sea, cuando yo voy a regar, voy a tratar de tender a que sea lo más parejo posible para que las distintas, mi sembradío reciba la misma cantidad de agua, todo en forma homogénea. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si voy a usar un regador por aspersión, se tienen que ir encimando. En la figura anterior que teníamos, ahí tenemos la figura de la derecha, fíjense, se puede hacer esto en forma de cuadrado o de trapezoidal, exactamente. Lo de la segunda pasada lo voy a desfasar ahí medio círculo, ¿sí? Entonces se van superponiendo, fíjense que se van superponiendo. Va a depender también de la eficiencia que yo tenga en el regador. Si el regador no es tan eficiente, tengo que encimarlo hasta el 50%. O sea, ¿qué sería encimarlo al 50%? Que la parte a donde me llegue el regador es en el centro, ¿sí? El centro del próximo regador. Sí. Yo tengo que regar una... ¿Hay una manera de saber cuál es la eficiencia de cada regador?
va a depender también de la presión que yo tenga, por eso. Cada aspersor me dice la presión necesaria para que sea óptimo el trabajo. Cuando yo lo compro, por lo general me dice, el vendedor me va a decir, o las instrucciones del... Sí, cada boquilla tiene una caída de presión y una cantidad de litros, que vos tenés que pegárselo a través de una bomba. Entonces, si vos tenés una bomba que no va a tirar 4 aspersores, vas a tener 4 puntos de riego deficiente. Por eso es que hay que calcular también la cantidad de litros que consumen, la presión necesaria, pero también la superposición. Si yo tengo que regar esta área, yo no puedo poner un regador acá y otro acá. O pongamos uno más chiquito acá. Porque voy a tener muchísimas áreas que son deficientes. Entonces lo que debe pasar con los aspersores es que las áreas se deben superponer. ¿Sí? Es difícil en un campo, en un terreno cuadrado, regar con aspersores de riego circular, ¿verdad? Sí. Pero la superposición, como vemos ahora en esta imagen... ¿Siempre apuntamos al 50% de superposición o va a ir variando? Depende de la zona si es con viento y también depende si tenés mucho desnivel. Porque eso es lo que varía. Si lo óptimo sería en un terreno plano un 50% de superposición, porque generalmente en los perfiles de riego, en la última parte de lo que es el radio de riego, es donde menos agua recibe. Entonces, eso lo compensás con el radio de otro aspersor. En el caso de un riego cuadrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? No voy a poner 4 regadores en puntos, sino que voy a poner 4 regadores en las esquinas. Los regadores que yo le gradúo, entonces voy a regar un cuarto, y voy a regar un cuarto un cuarto. En lo posible que pase también, entonces se enciman acá en el centro para poder regar el centro también. ¿Se entiende un poquito eso? Eso si estuvieran de 90 grados, ¿no es cierto? Claro, sí. Pues tenés, digamos, este tipo de aspersor que te permiten, bueno, calcular indicarle el área que querés que cubra, ¿sí? Digamos, con su retroceso, pero lo que tenemos que ver, de todas maneras, por más que lo diseñemos, lo que hay que hacer es una prueba, que es poniendo tarros en distintos puntos desde el centro, a la orilla. Y que la medida de agua después de una hora de riego tiene que ser similar en todos. O sea, yo voy a poner un recipiente, un ejemplo, un balde de 20 litros, lo voy a poner uno al centro, uno a 2 metros, otro a 4 metros. Entonces, vamos a hacer lo mismo en esta dirección. A ver, no tengo que llenar de tarro, lo puedo hacer en distintos momentos, ¿no? Una de las cosas que vamos a utilizar mucho va a ser la lámina de riego. ¿Qué es la lámina de riego? Es la cantidad de agua que me va cayendo en la superficie. ¿Sí? ¿Cómo la obtenemos esa lámina? ¿Cómo sabemos cuánto me cayó? Fácil, con ya sea tarritos, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner una taza si quiero, distintas tazas en distintos lugares, y después lo mido con una regla, bien sencillo. ¿Sí? Ahí voy a saber la cantidad de milímetros que cayeron en ese lugar. ¿Y qué dato voy a buscar? Bueno, un ejemplo, de la fábrica Hunter, que es de aspersores, me dice que una boquilla de 4.8, como, bueno, no se va a ver, pero es acá, tiene que regar en una hora 14 milímetros de lámina de riego. ¿Sí? Entonces, yo pongo un tacho en cualquier lugar de acá, y tiene que ser un valor similar al que me decía la característica del aspersor. Si después de una hora yo mido con una regla y junto 3 milímetros, quiere decir que tengo una deficiencia en el riego, que puede ser también de la presión, que no tuve la elección de una bomba correcta. Si yo tengo el regador acá, ¿sí? Si yo pongo el regador en esta punta, podríamos decir que la cantidad de agua, ¿sí? Es algo así. La cantidad de agua que cae, ¿sí?
Debería ser de los dos lados muy parecido. ¿Se entiende un poquito el dibujo? En el centro siempre va a caer más agua y en las puntas va disminuyendo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que queremos mostrar con esto? Es un poco eso. Si nosotros ponemos un recipiente acá, un recipiente acá y un recipiente acá, cuando medimos nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Cuando medimos cada uno de estos recipientes, ahí nos vamos a dar cuenta de esto que estamos hablando. Estaría re bueno si tienen algunas personas en la casa que hagan el ensayo y la próxima clase el jueves nos cuenten. ¿Sí? Estaría re bueno para ver si realmente es así, si realmente lo pueden conservar. ¿Sí? Por eso es que si yo encimo el otro regador que me llegue hasta por acá, ¿sí? En el próximo diámetro, la eficiencia del regador A la va a compensar, el regador B. Llegaría ahí. Entonces, ese es el 50% que tenemos que tener en cuenta para encimarlo. Ahora, si yo voy a sembrar en un lugar donde siempre hay viento, ¿sí? O sea, porque ya sé que es un lugar donde no tiene reparo, no tengo cortina, no tengo forma de hacer un reparo, lo que sí voy a tener que ahí tener en cuenta es de hacer una superposición prácticamente de centro a centro, ¿sí? Una superposición mucho más cercana entre los aspersores. Voy a tener algo así, si tengo viento. ¿Se entiende? El viento me va a estar llevando todo el riego, la aspersión me la está llevando por allá. En la práctica se ve fácil y se ve un montón. Cuando tenemos un poquito de viento, el aspersor para un lado no me llega y para el otro lado me empuja un montón el agua. Y mientras más chico sea el aspersor, más chica sea la gota, más pérdida por deriva tengo, me lo deriva todo el viento. Esas son cosas para tener en cuenta. Por eso también entra en juego la hora de riego. También hay momentos en el día donde tenemos menos viento. Normalmente a la tardecita, por lo general, hay muy poco viento. O a la mañana temprano. Son los momentos donde la aspersión se aprovecha mucho, mucho mejor. Por eso tenemos ventajas y desventajas. La ventaja es esta: puedo regar zonas con diferentes niveles, ¿sí? Con una inclinación del terreno sin ningún problema. Puedo proteger el cultivo de las heladas también, con una aspersión en momentos de bajas temperaturas y en épocas que no deberían ser de bajas temperaturas. Y en contra tengo que, bueno, el viento es un problema, la disposición de cómo los hago, por eso ahí entra el segundo sistema que nosotros vamos a hablar hoy, que es el riego por goteo. El riego por goteo es independiente de que haya viento o no, ¿sí? Otro de los problemas que me puede llegar a traer la aspersión es que yo estoy dándole humedad a toda la planta entera. ¿Qué pasa cuando le doy humedad a toda la planta entera? Puedo llegar a tener problemas de hongos, puedo llegar a tener problemas. La humedad, eso, que me puede llegar a generar problemas de hongos, bacterias, ¿sí? Que me van a perjudicar la planta. De hecho, hay plantas más propensas a problemas que otras, ¿sí? Eso es, sí. ¿Alguna pregunta me pareció que no? Bien. Entonces, el método, si tengo un lugar con mucho viento, ahí tengo que seleccionar otro sistema de riego, que lo que puede hacer es el riego por goteo. Ahí la imagen que vemos a la derecha, vemos una cinta de goteo, ¿sí? Ahí por el chat estaban haciendo una pregunta de aspersión antes que continúe. Sí, disculpen. ¿En el chat? No. Sí. ¿La podés hacer, por favor? Porque no alcanzamos a ver el chat acá. No. Dice, ¿y la altura del aspersor? Pregunta Hugo. Bien, perfecto. Va a depender mucho de esto también. A ver, si yo quiero que sea de control de heladas, va a tener que ser bastante por encima de los árboles. Va a depender de la plantación que tenga. En caso de los frutales, por ejemplo, en el Alto Valle es muy común ver eso, los frutales llegan a 4 metros y los aspersores los vas a ver a 6, 7 metros de altura.
¿sí? En este caso veíamos ahí que en un control de heladas en lo que es viñedos, y el viñedo lo voy a manejar ahí a 1,50 m aproximadamente, el aspersor lo pongo ahí a 2 metros, ¿sí? El tema también, mientras, o sea, tengo que ir jugando con eso también. Y si lo voy a usar solo para Claro, riego, sí. sí. No es porque si yo lo ponga a 4 metros de altura, el aspersor va a tener un área del doble, ¿sí? Fíjense que acá en esta plantación, en la imagen de la izquierda, generalmente un aspersor lo ubican entre 1 metro y no más de, si no es para un tema de helada, no pasa de los 2 metros, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo, digamos, le estamos dando más altura y no tenemos la cobertura, que yo lo que necesito es hidratar ese suelo. O sea, no porque lo ponga a 4 metros, pongo todo postes de 4 metros, voy a cubrir un área mucho más grande. Cuanto más alto ponga el aspersor, mucho más fácil el viento me va a volar la lámina de riego. Entonces, eso dependiendo de dos cosas. La altura de lo que yo, un ejemplo, si yo pongo un aspersor en un maíz, si lo pongo a 1 metro, cuando el maíz llegó a esa altura, no me lo va a dejar trabajar. Entonces tengo que poner un aspersor a una altura superior del maíz. Ahora, si yo lo pongo entre unos zapallos, ¿sí?, con una altura mucho menor, cubro la misma área. La respuesta. Ahí puse de vuelta el chat, perdón que no lo tenía abierto. Otra, lo que es microaspersión, no va dentro de la y claro, y dentro sí, ahí vamos a mostrar. Dentro de lo que es aspersión también, decíamos que los aspersores me van a estar largando gotas de distintos tamaños. Hay aspersores donde la gota es menos agresiva, si se quiere. Por ejemplo, el que veíamos antes, el bubbler, es el que tenemos acá a la izquierda, me va a generar una gota bastante menos agresiva, bastante menos, me va a golpear menos que la del aspersor por golpe, ¿sí? Cuando hablamos ya nos ponemos más con tamaño de gota, podemos preguntar, che, pero ¿es necesario que realmente sea la gota chiquita? Sí, hay cultivos, por ejemplo, tengo lechuga, ¿sí?, por ejemplo, donde la hoja es mucho más tierna, y necesariamente necesito tener una gota más chica, más suave. O sembré algo, ¿sí?, y donde el aspersor común que mostrábamos antes me va o me mejora la semilla o me genera una compactación del suelo, ¿sí? Entonces, mientras más chica sea la gota, mientras más especie de tipo neblina me va a hacer una niebla o una gota más chica, o entre medio eso de la gota del aspersor común y una gota niebla, me va a andar mejor para esta clase de cultivo. El microaspersor, ¿sí?, lo puedo usar o colgado, ¿sí?, por lo general se usa a aproximadamente 2 metros colgados en los invernaderos. El microaspersor se usa mucho en el invernadero. ¿Por qué dentro del invernadero se usa mucho y no tanto más afuera? Por lo que hablábamos del problema del aspersor, de la deriva con el viento. Imagínense una gota mucho más chica, voy a tener mucho más deriva. La ventaja del microaspersor es que que me va a generar esa gota tan chiquita que no me va a estar afectando. Imagínense un pequeño cultivo que esté emergiendo, que sea bien débil, y no me lo va a estar afectando. Lo que tenemos que saber de los microaspersores, aquí tenemos uno. Una vez que nosotros tenemos esta primer parte, que es la que está conectada en la manguera, ¿querés poner la pantalla? Acá estamos. Esta primer parte, la que está conectada a la manguera, que sería esta, ¿sí? Una vez que la tengo conectada a la manguera, yo esto se desenrosca y puedo poner picos de otros calibres, ¿sí? Entonces puedo tener una gota un poquito más gruesa, un poquito más fina, y no solo eso, sino que también, fíjense,
se va armando por partes, ¿sí? Acá ya voy a tener un chorro de distinto calibre según el pico que yo ponga, ¿sí? Esto lo conecto, ¿sí? Y este acá, que va a ser el dosificador, lo que me va a estar esparciendo, tengo este, por ejemplo, que acá va a chocar y va a ser una neblina. Tengo otros, ¿sí?, que van a ir dando vuelta y me van a hacer una aspersión en forma de círculo, ¿sí? Por eso, tengo muchas variantes dentro de lo que es microaspersor, que una vez que ya lo tengo colocado, puedo ir jugando con todas esas variantes. Vienen otros tipos de microaspersores que es lo mismo, ¿sí? Se van desarmando y puedo ir como modificando el tipo de riego con la primer matriz que ya tengo, ¿sí? Eso básicamente lo que es el microaspersor. Y bueno, como decía él, lo utilizamos para riegos más interiores, o de algún jardín, lugares que tengan reparo, no tanto para lugares donde están expuestos a grandes superficies, porque tendría que poner muchísima cantidad, y estarían muy propensos a que el viento, como es una gota fina, la desplace hacia donde yo no quiero que Lo que se llama el microaspersor, o lo ponemos colgado, ¿sí? O va, por ejemplo, también con este pie, ¿sí?, con esta estaca, va con la estaca que es aproximadamente unos 30-35 centímetros, va clavada, ¿sí?, y va con el caño finito este que va hasta el caño maestro, vendría a ser. Generalmente esto trae una acople. Claro, no me sale la palabra, un dardo que se introduce en la manguera troncal, y después esto que está acá, que tiene como una doble aguja, ¿sí? De un lado va la manguera de 1/4 y del otro lado se sumerge en el caño de 1 pulgada o de media, que va a ser el que abastezca a los microaspersores. Y la manguera la puedo extender por distintas distancias, que no habría problema. Se va entendiendo, vamos muy rápido. El tema de ir medio rápido es por el tiempo nada más, pero preguntar a ver si se va entendiendo o ¿cómo les parece? Sí, se entiende. Buenísimo. Sí, tomando notas, después vamos a ver qué pasa cuando agarre las mangueras. Pero bueno, ahí en la práctica, después les cuento. Dale, buenísimo. Cualquier duda que vaya surgiendo, por favor vayan preguntando. Es más, si van surgiendo dudas de las clases anteriores, podemos ir sacándonos dudas. Vayan anotando todas las dudas que vayan surgiendo, por favor. Así nos vamos sacando las dudas. Bien, con respecto entonces a lo que es el riego por aspersión, lo que tenemos que tener en cuenta que siempre necesitamos es una mayor presión en lo que es la instalación hidráulica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo tengo que llegar con el agua a la plantación, sino que tengo que lograr generar el movimiento en todos los sistemas, en todos los aspersores. En este caso estamos viendo un bubbler, que ahora después vamos a mandar una ficha técnica al grupo, que utiliza mucho menos presión, y el típico aspersor de impacto que consume bastante porque necesita no solo generar la distancia, sino también necesita el golpe. Para los lugares donde hay mucho viento o no tengo la disposición, la posibilidad de generar una presión extra para los aspersores, digamos que tengo una vertiente, o tengo la posibilidad de un tanque, pero ese tanque no está elevado a cierta cantidad de metros, unos 15, 20 metros para que me alimenten los aspersores, lo que tengo que optar es un riego por goteo. El riego por goteo tiene sus ventajas y también sus desventajas, ¿sí? En la imagen de la derecha lo que estamos viendo es una cinta de goteo. Esas cintas ya vienen microperforadas a cierta distancia, y la cinta no es que tenga solamente un agujerito hecho con una aguja, sino que ahora vamos a ver. Y ahí lo podemos dividir en dos tipos al riego por goteo.
El riego superficial, el riego por goteo superficial, el que tenemos en la imagen que está a la izquierda, que es la cinta de goteo que va a humectar, va a regar directamente en la zona de la raíz de la planta, y también lo que tenemos son cintas de riego subterráneo, ¿sí? Fíjense que en la imagen de la derecha, que se ve maíz, vemos una cinta que va enterrada. A ver, acá tengo otra imagen, acá donde dice riego subterráneo, prácticamente es todo un terreno en el cual lo que se hace es soterrar las cintas de riego subterráneo, que no es la misma, porque si pongo una cinta común, puede entrar tierra y se tapa. O sea, las cintas tienen una particularidad. Fíjense, acá vemos una cinta de riego subterránea y acá vemos una cinta de riego superficial. La superficial vemos ahí que está regando exactamente donde la planta necesita agua, que es en la zona de las raíces, y no tenemos un desperdicio de agua. Si nosotros tuviéramos un riego por aspersión, veríamos toda la zona humedecida. Acá vemos nada más que el lugar de influencia de las raíces. Sí. El riego por goteo me va a generar un cono, ¿sí? El cono va a depender, volvemos a lo que charlábamos antes, de la capacidad de drenaje de la tierra. Si voy a tener un suelo arenoso, el cono va a ser bien alargado hacia abajo, ¿sí? Si yo tengo un suelo más suelo franco, ¿sí? Voy a tener un cono más homogéneo. A ver si teníamos la figura por ahí. No. Y el suelo más arcilloso me va a hacer como una mancha más superficial y no tan profunda. ¿Por qué? Y por la contextura del suelo me va a evitar que drene rápido, ¿sí? Entonces eso para tenerlo en cuenta también. ¿Por qué para tenerlo en cuenta? Y porque si yo tengo un suelo arenoso, tengo que poner el sistema de riego más cerca, ¿sí? Más allá de que las mangueras de riego, las cintas de riego ya vienen a unas distancias predeterminadas, ¿sí? Pero yo puedo hacer la elección. Eso como para ir teniendo en cuenta. Decíamos de las cintas de riego, no es que tienen un agujerito, sino que tienen un sistema para que todas me estén tirando la misma cantidad de agua. ¿Cuál es lo que tenemos que tener en cuenta? Principalmente en este sistema de riego necesitamos acá a la izquierda vemos, ¿sí? Cómo viene como en zigzag y después está la salida del poro de salida. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta? El filtrado del agua. Si no filtramos bien el agua, estas mangueras se me empiezan a tapar de adentro hacia afuera. Y no tiene, una vez que una cinta de riego se me tapó, ya no tiene la tengo que reemplazar. Entonces, a diferencia de la aspersión, que sí se le hace un filtrado, pero un poco más grueso, las aguas con grandes contenidos de sólidos disueltos, tengo que filtrarlas. Tengo que filtrarlas con doble filtro. Un filtro de anillas, que es el que estamos viendo, y un filtro de malla, que es este que está a la izquierda, y si es mucho la cantidad, digamos, de sólidos disueltos que tengo en el agua, tengo que hacerlo también con un filtro de arena. Porque la manguera, la cinta de goteo, como vemos acá, es un canal muy finito, que lo que hace es una eyección de agua controlada, y evita que, un ejemplo, si hay